Hola a todos y bienvenidos al módulo número 5 del plan de capacitación del agente inmobiliario de Remax Inversión Inmobiliaria. Ya vamos a mitad del camino y este módulo 5 vamos a hablar de comercialización de propiedades, es decir, del proceso desde que comenzamos la captación del inmueble hasta que finalizamos con la reserva y la firma de escritura pública o de contrato de arrendamiento dependiendo de la operación que tengamos. Primero vamos a hablar de qué es el proceso de comercialización. La comercialización del inmueble es el proceso que utilizamos para vender o alquilar el inmueble. Recuerden que nosotros hacemos dos tipos de servicios, ya sea vender un inmueble o ya sea alquilar un inmueble. Para cualquiera de los dos, nosotros tenemos que tener un proceso ya definido. Esto nos evita tener fallas y tener errores que nos vayan a ocasionar algún problema en el momento de la firma de la escritura o de la firma del contrato de arrendamiento. Vamos a hablar de 11 pasos, los cuales son prácticamente obligatorios, es decir, los tenemos que hacer sí o sí para poder tener un proceso de comercialización correcto. Dependiendo del tipo de operación y del tipo de inmueble, van a agregarse otros pasos adicionales, pero por lo menos deben de concretarse estos 11 pasos para poder tener un buen proceso de comercialización. Los 11 pasos de los que les hablo es entrevista pre-listing, trabajo back office en el cual hacemos la realización del análisis comparativo de mercado, la segunda entrevista pre-listing en donde nosotros vamos a presentar el análisis comparativo de mercado, autorización de venta en exclusiva, fotos y aviso publicitario, aprobación de la documentación, publicación, cartel, archivo de la documentación, mostrar la propiedad y reserva de una propiedad. Estos son los 11 pasos que debemos llevar para poder tener un proceso de comercialización correcto. Si omitimos alguno de estos pasos, posiblemente vamos a tener problemas, ya sea en el proceso de comercialización extendiendo demasiado el tiempo de venta de la propiedad o cuando estemos en la firma de la minuta o la firma del contrato de arrendamiento, porque van a haber seguramente errores en la documentación. Entrevista pre-listing. La entrevista pre-listing es esta entrevista que tenemos luego de haber tenido un contacto con esta persona y coordinado una cita. Es decir, por ejemplo, yo vi un cartel de venta de una propiedad, llamé, era el propietario, le ofrecí mis servicios, concretamos una cita. Esa cita es la entrevista pre-listing. ¿Por qué se llama pre-listing? Porque es la entrevista previa a yo captar la propiedad. Acá vamos a hablar un poco de cuál es el momento correcto para captar la propiedad. La mayoría de los agentes, y no está mal hacerlo, captan la propiedad en la primera visita que tienen del inmueble. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nosotros cuando vamos a la primera visita hablamos muy por encima de la propiedad. El propietario quizás tiene una expectativa del precio en lo que lo quiere vender y quizás no entiende mucho el mercado en el que está ubicado su propiedad y cómo está el mercado en este momento. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos una reunión, le decimos que sí, tanto al precio que él plantea, a las condiciones que él plantea y a todo por tener el objetivo de la captación, pero aceptamos condiciones que quizás no son las correctas para el mercado en este momento. Lo que nosotros aconsejamos es tener una primera entrevista en la cual se va a conocer a la persona, se va a conocer el propietario, se van a conocer sus motivadores para la venta, porque también es muy importante identificar por qué esta persona está vendiendo. Es muy diferente un propietario que quiere vender para agrandar el espacio en el que está viviendo a un propietario que quiere vender porque tiene una necesidad de liquidez. El que tiene una necesidad de liquidez de pronto va a ser más abierto a una negociación y a un precio de mercado más ajustado, y el que quiere una casa más grande quizás lo que está buscando es obtener la mayor cantidad de dinero y seguramente va a ser un poco más complicado la negociación con él y va a querer obviamente obtener una cantidad de dinero mayor. Entonces, ya identificando cuál es el motivador de mi cliente, yo me doy una idea de cuál va a ser ya el precio que yo voy a ajustar. Pero ¿cómo calculo yo este precio? No puedo agarrar en el momento y sacar mi calculadora y empezar a multiplicar la cantidad de metros cuadrados que tiene por la idea que yo tengo del precio por metro cuadrado de ese distrito. Lo que yo tengo que hacer es recopilar toda la información, pedirle a este cliente la documentación básica, por ejemplo, como mínimo, la copia literal, el PU y el HR para poder verificar el área construida, el área de terreno, el área libre, el área techada, dependiendo del tipo de inmueble que tengamos. Y con esto yo le voy a decir que voy a hacer un análisis comparativo de mercado y voy a regresar para presentarle el análisis y de acuerdo a lo que nosotros veamos en esa reunión, vamos a captar o no la propiedad. Igual eso se los voy a explicar ahorita más adelante. Pero como les digo, esta primera entrevista tiene que enfocarse en conocer al cliente.
en saber cuáles son sus motivadores, preguntar mucho sobre la propiedad, saber desde hace cuánto tiempo la tiene, desde hace cuánto tiempo la está vendiendo, y esto nos va a dar un panorama bastante claro de cuál es el proceso que yo tengo que seguir para poder vender la propiedad. El segundo paso es el trabajo back office, en el cual vamos a realizar el análisis comparativo de mercado. Una vez que yo ya he tenido mi primera reunión y tengo la información básica, que debería de ser copia literal, PU y HR, yo voy a sacar todo lo que yo necesito para este análisis. ¿Qué es? Tener las características de la propiedad, los metros cuadrados, ya sean construidos, de terreno, área libre, área techada, con lo cual yo voy a empezar a comparar mi propiedad con propiedades que están alrededor, y esto me va a ubicar en la realidad del mercado actual. ¿Qué quiere decir? Yo no me puedo fijar en precios que fueron de hace un año. Quizás yo tengo la idea de que en X distrito el precio por metro cuadrado está en 2.500, pero quizás eso fue hace 6 meses. En este momento está o en 2.600 o en 2.300. Entonces esas variaciones van a afectar directamente el precio del inmueble. Por eso yo tengo que compararlo en el momento actual con inmuebles que se estén vendiendo en este momento, porque van a ser mi competencia. Entonces, una vez que yo hago este análisis comparativo, que hago un paréntesis, vamos a tener que desligarlo de la tasación, porque la tasación se enfoca en aspectos más técnicos, los cuales quizás no están ajustados a la realidad del mercado. Yo puedo tener un precio de tasación, supongamos $150.000, pero cuando hago mi análisis comparativo de mercado me da 130.000. ¿Qué pasa? ¿Yo puedo vender esa propiedad en 150.000? Sí, porque quizás es lo que realmente vale por sus acabados, por su ubicación. Pero el mercado no está dispuesto a pagar en este momento esos 150.000. Lo que va a hacer es que el tiempo de venta de la propiedad sea muy largo. Porque a pesar de que lo vale, porque la tasación lo ratifica, el mercado en este momento no está dispuesto a pagarlo. Entonces por eso es que nosotros tenemos que presentar este análisis, y esto nos va a ayudar de cara al cliente, mostrarle la realidad, y en base a eso poder llegar a un acuerdo en el precio correcto para salir al mercado. Porque a nosotros como agentes inmobiliarios no nos conviene tener propiedades que estén en nuestra cartera durante 6, 7, 8, 9 meses o hasta un año. A veces pasa porque hay propiedades que quizás por su valor, por su ubicación o por sus características tardan más en venderse. Una casa de $1 millón puede tardar más en venderse que un departamento de 80.000 o 90.000. Obviamente el público que está dispuesto a comprar esa propiedad es un público más reducido, a diferencia del de un departamento de 70.000 o un público más amplio. Va a depender mucho de la propiedad, pero sin embargo tampoco puede ser un tiempo muy largo, porque el vendedor, si está motivado, es vender a corto plazo y obtener una buena rentabilidad sobre la venta. Así que es lo que nosotros tenemos que buscar con este análisis. Una vez que yo ya termino el análisis, y no solamente analizo el precio, porque en el precio es lo que me enfoco, pero también reviso la documentación, por lo menos de forma básica, yo voy de nuevo con el cliente y le planteo lo que yo encontré. Es recomendable que este análisis se haga de forma presencial. Es recomendable que esta presentación se haga de forma presencial, que no se haga por teléfono, porque por teléfono quizás no se pueden entender bien las cosas y el propietario puede llevarse una mala impresión. Quizás lo que el propietario puede interpretar es que tú le quieres bajar el precio y no va a entender la información como cuando se lo presentas y le explicas y le muestras los comparativos para que vea cómo está el mercado en la actualidad. Entonces, una vez que tú presentas el análisis y digamos tu precio da $130.000 y él tenía la expectativa de recibir 160 o 170, van a empezar a negociar. Quizás el propietario va a entender de que la propiedad no vale lo que él pensaba, o que no llega el monto a su expectativa y que tiene que bajar, o quizás se cierra y dice no, yo quiero vender en 160 o 170 porque quizás no me importa durar mucho tiempo en el mercado, no me importa, quizás tú lo que estás haciendo es tratar de bajarme mi propiedad, porque son escenarios que pueden ocurrir. En ese momento nosotros como agentes inmobiliarios tenemos que decidir si vale la pena o no vale la pena trabajar esa propiedad. Si yo solamente voy a aceptar un monto de salida al mercado por complacer a mi cliente, lo que estoy haciendo, uno, es un daño para la propiedad, porque sabemos que la propiedad cuando sale al mercado es el momento donde tiene más interesados, y si no se aprovecha ese momento, la curva luego va bajando y esto hace que generalmente se acepten ofertas por debajo incluso del precio de mercado del momento en el que se comenzó a vender. ¿Qué quiere decir? Que quizás van a perder dinero al vender la propiedad. Si yo llego a un acuerdo
y yo veo de que la propiedad quizás a mí en el análisis me dio 130, pero el propietario tenía una expectativa de 160, pero llegamos a un punto medio y me dice, bueno, Alejandro, vamos a probar con 145 durante 2 semanas. Si durante estas 2 semanas no tenemos resultados, nadie nos llama o los que nos llaman no concretan una cita, vamos a ir ajustando el precio hasta llegar al precio que tú me recomiendas. Porque yo sé que, bueno, quizás es el precio de mercado, pero quiero intentar recibir un poco más. Quizás el propietario acepta inmediatamente y dice, sí, yo quiero vender rápido, así que acepto el precio que tú me estás proponiendo. Y como les digo, nosotros decidimos si trabajar con ese cliente o no. Yo siempre soy partidario de que no todas las propiedades se deben de captar. Hay propiedades que no están listas para vender. Hay propietarios que ponen en venta su propiedad pero no quieren vender. Quieren colocar condiciones a las que el mercado no está dispuesto a acceder, quiere colocar precios que el mercado no está dispuesto a pagar o no quiere solucionar problemas que tiene que solucionar. Quiere hacerse de la vista gorda con los problemas y no arreglarlos sino hasta un punto más avanzado, y eso tampoco nos conviene. Si nosotros tenemos igual un cliente que sabe que tiene un problema en la documentación y no quiere comenzar el proceso para regularizarlo, también debemos pensar si continuar o no trabajando con este cliente, porque lo que va a pasar es que cuando ya tengamos el cliente y vayamos al proceso de venta en la notaría, nosotros nos veamos con problemas porque no vamos a concluirlo, ¿sí? Y quizás vayamos a causar una incomodidad en el cliente comprador y nadie quiere eso. Si yo llego a un acuerdo y todo está bien, si concordamos con el precio de salida al mercado de la propiedad, nosotros vamos a proceder a firmar la autorización de venta o de alquiler, dependiendo del tipo de operación que estemos llevando. Nosotros debemos de firmar este documento antes de realizar cualquier tipo de actividad con la propiedad. No es que el propietario me va a decir, sí, tranquilo, yo te lo firmo, ve promocionando. No debería de hacerse. ¿Por qué? Porque este acuerdo, uno, garantiza las condiciones del servicio que tú estás ofreciendo y dos, garantiza que te paguen la comisión. Imagínate que tienes la suerte y colocas tu propiedad en los portales inmobiliarios y justamente había un interesado el siguiente día. Ve la propiedad, le gusta y la quiere comprar. Tiene recursos propios. El proceso es súper rápido. Ya conoció al cliente vendedor. Y resulta que el cliente vendedor, como no ha firmado ningún acuerdo contigo, viene y dice, mira, ¿sabes qué? Yo veo la operación de aquí en adelante, ya no necesito tus servicios y no te voy a pagar la comisión porque no tenemos ningún acuerdo firmado. En ese punto todo se va a volver bastante complicado porque realmente no tienes ningún documento que avale que él debe pagarte una comisión. Así que siempre es recomendable, antes de realizar cualquier tipo de actividad, sobre todo de promoción de la propiedad, tener el acuerdo firmado, porque esto garantiza tanto el acuerdo para el vendedor como el acuerdo para nosotros. Fotos y aviso publicitario. Este es el punto más importante de todo el proceso, o uno de los puntos más importantes de todo el proceso. Porque ¿qué pasa? Si yo ya tengo la propiedad, ya realicé la captación, ya llegué a un acuerdo con mi cliente y cuando voy tomo las fotos, tomo unas fotos que no reflejen la realidad de la propiedad, que no muestren los atributos correctamente, lo que va a hacer es que nosotros comencemos nuestra promoción y nadie esté interesado, porque obviamente a nadie le gusta una propiedad fea. La propiedad puede ser que no esté en las mejores condiciones, pero las fotos deben ayudar a darle un panorama a los compradores de qué es lo que van a comprar y de qué es lo que van a ver una vez que visiten la propiedad. ¿Qué es recomendable? Por ejemplo, cosas básicas, que la casa esté limpia, que no se vea desorden, que la sala esté ordenada, que los cuartos tengan las sábanas y las camas bien tendidas. Un cuarto desordenado, ¿a quién le gusta? Cuando yo le tomo fotos a una habitación, yo tengo que verificar que no hay ropa sucia. No se imagina la cantidad de veces que yo me he encontrado propiedades en las cuales se ven las cestas de la ropa sucia de los clientes a tope. Y esto obviamente no causa una buena impresión visual. A nadie le gusta ver el desorden. Así que nosotros tenemos que hablar con el propietario y pedirle que tenga la propiedad en las mejores condiciones. No quiere decir que la va a remodelar, no quiere decir que la tiene que pintar obligatoriamente. Tiene que ordenar y tenerla en la mejor condición posible en el momento actual. Es importante también tener detalles como que cuando le vas a tomar fotos a la cocina no estén cocinando en ese momento, o la cocina esté limpia, que cuando le vas a tomar fotos a los baños, las tapas de los inodoros estén abajo y no estén arriba. Son detalles básicos, pero que causan la diferencia cuando el cliente está observando las fotografías. Siempre tenemos que tratar de que las fotografías sean de la mejor calidad. De pronto hay el momento en el que no vas a tener la posibilidad de tener una cámara profesional para tomar fotos, pero los celulares ahora tienen cámaras muy buenas
Y no solamente es la cámara del celular, es realmente cómo tomes la foto. Te doy un par de consejos. Siempre que vayas a tomar las fotos, mantén la misma orientación. No tomes fotos así, así, luego otra vez así, porque causa un desorden visual. Cuando tú empiezas a mover las fotos en la publicación, tienes una foto horizontal, una foto vertical, y eso hace que los portales inmobiliarios no son muy amigables con ese tipo de movimientos. A veces te recortan la fotografía. Lo mejor siempre es, luego de que tomas las fotos, editarlas, generalmente pasarlas a un formato 1:1 para que sea un cuadro, y con este cuadro la mayoría de los portales inmobiliarios no lo va a cortar y van a tener la mayor cantidad de información visual los propietarios, o no se va a perder detalles que tú quizás quieres que se vean. Nosotros tenemos que saber más o menos los formatos de cada portal inmobiliario para poder colocar las fotos en ese formato. Eso hace que nuestros clientes no pierdan información al ver las propiedades. Es muy importante que nos fijemos en eso. No solamente es tomar unas buenas fotos, es también publicarlas bien. Porque si nosotros solamente hacemos el trabajo de tomar buenas fotos y así como las tomamos, las mandamos a los portales inmobiliarios, también puede ser que no haga un buen match con la plataforma en la cual nosotros estamos publicando, y eso ocasione que el comprador tal vez pierda el interés solamente por ese detalle tan mínimo, pero que causa la diferencia. No solamente las fotos son importantes, yo puedo tener unas fotos muy bonitas, pero algo que tiene que ser muy potente y muy eficiente es el texto que acompaña la publicación. Porque en ese texto nosotros tenemos que enfocarnos en resaltar todas las características del departamento, todo lo que hace que ese departamento tenga valor. Primero, no se nos puede pasar tener las características básicas. ¿Qué quiere decir? Identificar el inmueble correctamente. ¿Cuántas habitaciones tiene? ¿Cuántos baños? Si tiene sala, comedor, cocina, family room, cuarto de servicio, baño de servicio. Todo esto es importante. Las cocheras, si son lineales, si son paralelas, si tiene un depósito, si está en el mismo espacio de las cocheras o en un lugar diferente. Es importante que nosotros coloquemos todas las características del inmueble. Ahora, un consejo. Esta descripción tiene que ser lo más eficiente posible. ¿Qué quiere decir? No colocar un cuento muy largo, porque el comprador, cuando empiece a leer, quizás pierde el interés. Las personas ahora no les gusta leer mucho. Y cuando tú pones una descripción muy larga, tal vez pierdes el interés del comprador y no alcanza a leer las cosas importantes. Así que tiene que ser una descripción, no tampoco de 3 líneas, pero tampoco tiene que ser un libro. ¿Sí? Me explico. Tiene que tener, por ejemplo, cuando abro la descripción, la característica fundamental. Si el inmueble está muy bien ubicado, resalto la ubicación. Si el inmueble tiene unas condiciones excelentes, resalto las condiciones del inmueble. Si el departamento está cerca a un parque o cerca de algún centro importante, yo lo voy a resaltar de forma básica para poder lograr la atención del cliente. Luego voy a colocar las características del inmueble para que él pueda identificar qué es lo que tiene este inmueble. 2, 3 habitaciones, cuánto espacio, cuál es el área libre, cuál es el área techada, cuánto es el área de terreno, cuánto es el área construida. Todos estos detalles que para el comprador son realmente importantes. Y luego voy a colocar información adicional que quizás si el comprador no llega hasta ese momento del texto, pues realmente no va a ser gran pérdida, porque lo importante ya lo hemos colocado en los primeros párrafos. ¿Qué podemos colocar si está cerca a clínicas, supermercados, a parques, los nombres de los parques, la antigüedad del inmueble, quizás algún dato del edificio, las áreas comunes? Todo lo que tenga que ver con el inmueble que agregue valor. Recuerden, cosas que agreguen valor del inmueble no pueden faltar en la descripción. Es muy importante que cuando yo ya estoy comenzando mi proceso de publicación, yo voy a agarrar, más o menos el proceso va así. Firmo la autorización de venta. En el momento en el que yo firmo la autorización de venta, comienzo con las fotos y la descripción de la propiedad. O sea, comienzo a trabajar con el proceso publicitario de la propiedad. Pero a la par, yo tengo que empezar a verificar la documentación para revisar que todo esté bien. Tengo que pedir, por ejemplo, el PU, el HR, la copia literal, los DNI y empezar a verificar que todo esté bien. ¿Por qué lo hago desde este momento? Porque yo voy a pasar esta documentación ya sea al manager o al broker de la oficina o al área legal, dependiendo de si hay o no una abogada. Por ejemplo, en nuestra oficina nosotros contamos con una abogada a la cual le enviamos la información para que ya la revise y nos dé un visto bueno. A veces solamente la revisa el broker o solamente la revisa el manager, y si no hay nada fuera de lugar o si vemos que hay algo fuera del lugar, lo canalizamos con la abogada para que nos diga cuál es el proceso para regularizarlo.
Cuando nosotros revisamos la documentación, puede ser que algo falle, puede ser que algo esté mal, puede ser que falte algún dato, puede ser que algo esté mal escrito o algo esté mal redactado, y nosotros lo podemos solucionar. La mayoría de los problemas a nivel de documentación son solucionables, solamente que toman un tiempo. Por ejemplo, si yo tengo un problema en la dirección de la propiedad, ¿qué quiere decir? Que cuando la compré al momento actual ha cambiado la dirección, yo tengo que hacer esa modificación. Esa modificación tarda de 7 a 15 días. Entonces, si yo comienzo el proceso y la realizo, no va a haber ningún problema al momento de la venta de la propiedad. Pero si yo espero hasta el momento de estar en la notaría, voy a tener que esperar quizás 15 días y puede ser que el interesado ya no quiera comprar. Entonces, por eso yo voy a pasar por este proceso y voy a llegar al punto en el cual voy a aprobar toda la documentación o a comenzar con los procesos para regularizar lo que me haga falta. Una vez que yo ya tengo las fotos, que tengo la descripción y que tengo la aprobación de la documentación, en ese instante yo voy a empezar a promocionar en todos los portales inmobiliarios. ¿Por qué no lo hago antes de la aprobación de la documentación? Porque ¿qué hago con publicitar una propiedad que luego no se puede vender porque tenga un problema legal? O que el problema legal va a tardar demasiado en solucionarse. O quizás en este momento no se puede solucionar porque alguna de las personas que tenga que solucionarlo no está. Entonces yo tengo que primero aprobar la documentación antes de comenzar con el proceso publicitario. La idea es que cuando yo voy a comenzar con la publicidad tenga las fotos, tenga la descripción, tenga las características del inmueble y lo voy a empezar a publicar en todos los portales inmobiliarios y con toda mi red de contactos. Yo tengo que comunicarme con todas las personas a mi alrededor que tienen propiedades similares y ponerlas a su disposición. Yo tengo que colocarla en todos los portales inmobiliarios y no solamente colocarla en los portales inmobiliarios, es revisar constantemente el tráfico de clientes en esa publicación. Yo no puedo solamente colocarla y esperar a que me llamen. Yo tengo que hacer seguimiento. Quizás no la ven mucho, tengo que investigar qué es lo que pasa, por qué no está muy visible, por qué no la visitan. Y identificar si hay algún error quizás en la publicación o si tengo que ajustar ya sea el precio, las características o las fotografías. Tengo que buscar que este proceso sea lo más efectivo posible porque si no hay un buen proceso de publicación de la propiedad, o sea, si no yo a nivel publicitario estoy fallando, el tiempo de venta de la propiedad se va a alargar. A la par de que yo realizo la publicación en todos los portales inmobiliarios, también tengo que colocar el cartel en la propiedad, ya sea de venta o de alquiler. Colocar el cartel de venta aumenta las probabilidades en un 60%, inclusive más. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes la propiedad publicitada con tu cartel, todas las personas que pasan por la zona van a poder ver el inmueble y poder llamarte directamente. Van a saber, quizás son personas que están buscando un inmueble en esa zona en específico y como lo encuentran y lo ven directamente, te van a poder llamar. Esta es una buena alternativa también para conseguir clientes directamente, porque si bien muchas de las operaciones de nosotros vienen por clientes compartidos, que quiere decir con otro agente inmobiliario, cuando yo tengo mi letrero posiblemente voy a captar una mayor cantidad de clientes directos y eso obviamente repercute sobre la comisión que voy a cobrar. Cuando hago una operación solo gano más comisión que cuando comparto con un agente, aunque yo siempre les digo, nunca debemos de dejar de compartir, siempre tenemos que compartir todas las propiedades porque esto hace que el tiempo de venta sea menor. Archivo de la documentación. Una vez que yo ya he aprobado la documentación, he tomado las fotos y tengo la descripción, yo tengo que crear una carpeta, tanto física como digital, en donde voy a tener almacenada toda la información. ¿Por qué esto es importante? Yo ya comencé mi proceso publicitario. Un cliente me llama, está interesado, visita la propiedad y me pide los documentos. Me dice: Alejandro, necesito ver la copia literal, el PV, el HR para que mi abogado lo revise y ver que todo esté bien. Si yo no tengo los documentos ordenados, voy a tener que quizás llamar al propietario, pedirle el documento. El propietario me va a decir que ya me lo envió, yo le voy a decir que sí, que me lo envió, pero quizás lo tengo en el chat y se me perdió y eso da una mala imagen de nosotros. Cuando nosotros tenemos todo organizado, nosotros podemos en el instante decirle: perfecto, aquí está la información, y eso va a ahorrarnos tiempo y va a aumentar la posibilidad de que se decidan por esta propiedad, porque si nosotros presentamos la documentación rápido, le da un gran nivel de tranquilidad al comprador de que la propiedad está bien, porque todos los documentos se entregan de forma instantánea.
De igual forma, nosotros siempre tenemos que tener un archivo de toda la documentación, ya sea de propiedades que están en proceso o de operaciones que ya han concluido. Siempre es importante, cuando yo concluyo una operación, yo guarde toda la información de esa operación, ya que si en el futuro llega a haber algún problema y nos llaman pidiendo información, nosotros tenemos todo un file que nos recuerda qué fue lo que pasó con esa operación y cómo concluyó. Vamos a hablar del proceso cuando ya yo voy a mostrar la propiedad. Es muy importante que cuando yo muestro la propiedad, yo sea muy enfático en mostrar los atributos y los beneficios que tiene esa propiedad. No solamente ser agentes que abren la puerta y dejan que el cliente entre y camine solo y no se oriente y no se ubique y no se dé una idea de cómo es vivir en ese departamento o en esa zona. Nosotros tenemos que orientar a las personas y ayudarlos a que se ubiquen y a que traten de ver cómo sería su vida en ese inmueble. Quizás estamos hablando de un inmueble comercial, hacerlos ver de cómo su proyecto o cómo su negocio puede crecer en ese inmueble. Nuestro trabajo al mostrar la propiedad no es solamente indicar cuántos cuartos tiene o que esta es la cocina, este es el baño y este es el cuarto, porque realmente eso salta a la vista. Es muy evidente cuál es la cocina, cuál es el baño, cuál es la habitación principal. Eso es evidente. Nosotros tenemos que enfocarnos en tratar de que las personas se sientan cómodas en el espacio y que proyecten su vida en ese espacio. Con eso nosotros incrementamos el interés en la propiedad y por lo tanto una venta, y quizás tengamos una venta mucho más rápido. Siempre tenemos que tratar de ser muy empáticos, de tratar de ser lo más amables posibles, y algo que yo les recomiendo es mantener una imagen profesional. Los clientes compradores siempre van a tener una primera impresión de nosotros los agentes, y si nuestra primera impresión no acompaña el inmueble que estamos mostrando, quizás se empiece a generar un ambiente que no va a ser muy favorable para la venta de la propiedad. Nosotros tenemos que reflejar confianza, el cliente se tiene que sentir tranquilo con nosotros, y si nuestra primera impresión no es la correcta, nosotros vamos a causar quizás un efecto negativo en el proceso de venta. Y esto no solamente va quizás en la forma en la que me visto o en la que me arreglo, va en la puntualidad. Nosotros siempre tenemos que tratar de llegar antes del cliente, tenemos que tener todo listo, tenemos que haber hablado con el cliente vendedor. Si es que el cliente vive en la propiedad, nosotros tenemos que haber avisado con tiempo. Por ejemplo, un caso, si yo coordino la cita de una propiedad y esta cita está entre las 12 y las 2 de la tarde, normalmente ese es el horario de comida regular de cualquier persona. Entonces, si yo voy a visitar la propiedad en ese rango, yo tengo que llamar al propietario y preguntarle si está cocinando, porque quizás no es muy agradable entrar a ver una propiedad en el momento en el cual están sirviendo la comida, en el cual están comiendo todo el mundo, no porque sea malo, sino que quizás causa una ligera incomodidad para el cliente que está visitando la propiedad, que lo que nosotros tenemos que buscar es que se sienta cómodo al ingresar a esa propiedad. Tanto mostrar la propiedad como visitar la propiedad básicamente hablan de lo mismo, pero muchas veces nosotros mostramos la propiedad quizás no de forma física. Quizás hay clientes que están fuera del país o que en estos momentos no pueden visitar la propiedad y nosotros podemos mostrársela a través de medios digitales. Pero cuando ya yo hablo directamente de visitar la propiedad, tengo que tener mucho cuidado con aspectos como el que les acabo de comentar, de coordinar con el propietario correctamente. Tengo que haber hablado con el propietario y que las condiciones del inmueble sean las mejores. Por ejemplo, que no haya ropa sucia visible, que los baños estén limpios, que las habitaciones estén ordenadas, que la cocina esté limpia, porque lo que pasa, y se los digo, pasa mucho, es que vamos a visitar una propiedad, la cocina está sucia, los baños están sucios, los cuartos están desordenados, y obviamente ¿a qué cliente le va a gustar eso? Quizás nosotros tenemos la idea y decimos, eso no es tuyo, eso lo van a sacar, eso no va a estar aquí, y con eso creemos que quitamos de la cabeza la imagen que el cliente está viendo, y realmente eso no es así. Una propiedad limpia, ordenada, tiene unas probabilidades de venta muchísimo más altas, y quizás no es culpa del vendedor tener la casa en ese momento en esas condiciones. Cada quien vive como quiere. La responsabilidad es de nosotros de avisar con tiempo para que él pueda ordenar y limpiar y esté lista la propiedad para el momento en el que nosotros vamos a llevar a nuestro cliente comprador o arrendatario. Calificación de los compradores. Es importante que cuando yo estoy haciendo mi proceso de comercialización no solamente se enfoca en el cliente
vendedor y en la propiedad. Nosotros también, para poder hacer un buen proceso, tenemos que calificar a las personas que están interesadas en esta propiedad. Yo no voy a estar llevando a muchos clientes solamente por cumplir o solamente por darle una idea a mi cliente vendedor de que soy muy bueno y llevo muchos clientes. La idea es llevar la mayor cantidad de clientes que sí tengan la capacidad de comprar el inmueble. A mí me ha pasado mucho que me encuentro con propietarios que dicen: yo tuve un agente inmobiliario que me trajo 200 personas, pero la propiedad sigue en venta. ¿Qué quiere decir? Que el proceso o la calificación de estos clientes compradores no fue correcta. Es mejor tener 4 o 5 visitas en las cuales se cierra la propiedad a tener 100 visitas que no generen ninguna venta. En mi caso, yo siempre realizo un proceso de calificación de los compradores o arrendatarios antes de llevarlos a la propiedad, y eso hace que yo ahorre tiempo y mi cliente también. A veces los clientes dicen: bueno, quizás no me traes muchos clientes, y mi respuesta siempre es la misma: yo no voy a traer clientes por gusto, yo no voy a traer clientes que no están listos para comprar o que no están calificados para comprar. Yo voy a traer clientes que estén en las condiciones para comprar. Quizás no garantiza que lo va a comprar porque tiene que gustarle, pero por lo menos tiene las condiciones para poder comprar el inmueble o para poder arrendar el inmueble. Esta calificación se hace al momento del primer contacto con el cliente. Yo tengo que hacer preguntas, tengo que preguntar si va a comprar una propiedad, si lo va a comprar con crédito hipotecario, si lo va a comprar con recursos propios, si tiene el crédito aprobado, si tiene el monto de la inicial, si tiene ya un monto definido para la compra de la propiedad, si solamente tiene el monto de compra de la propiedad y tiene también dinero para los costos adicionales a la compra, tales como alcabala y los gastos notariales y registrales, si es un proceso de venta. Tengo que hacer todas estas preguntas porque si no, voy a estar llevando un montón de clientes a la propiedad, pero que no están listos para comprar o que sus condiciones no dan para que compren esa propiedad. Recuerden, es mejor tener pocas visitas, pero efectivas, a muchas visitas, pero sin resultados. Y si yo ya he realizado mi proceso de forma correcta, ya publiqué la propiedad en todos los portales inmobiliarios, ya revisé la documentación y todo está en orden, ya tuve mis primeras visitas, ya una de esas visitas le gustó la propiedad y me dijo: quiero la propiedad, quiero tomar la propiedad. ¿Cuál es este último paso antes de lo que ya es regular, que sea firmar el contrato de arrendamiento o comenzar el proceso de venta, que lo vamos a ver en otro video ya más específico, cómo es el proceso cuando ya yo voy a vender una propiedad o cuando voy a alquilar una propiedad? Es el proceso de la reserva de la propiedad. Cuando ya el cliente dice: quiero tomar esta propiedad, yo no solamente voy a tomar su palabra y voy a decir: listo, vamos a comenzar el proceso. No, la realidad es que siempre tenemos que procurar tener una reserva sobre esa operación. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy alquilando un inmueble y al cliente le gusta, yo no solamente voy a empezar de una vez con mi proceso, voy a emitir los contratos, voy a cuadrar notaría, voy a hacer todo. Yo lo primero que tengo que hacer para garantizar de que esa operación va a seguir adelante es pedirle una reserva. La reserva en casos de arrendamientos normalmente es un mes de alquiler. No siempre se hace reserva. Hay clientes que no quieren reservar y nosotros también tenemos que respetar esto. Pero si no va a reservar, tenemos que tratar de que la operación se cierre lo antes posible. Porque si yo ya le garantizo una propiedad a una persona, la dejo de promocionar y luego esta persona me dice que no, yo perdí tiempo en tener un cliente que sí estaba interesado en alquilar la propiedad. Por eso es que se pide la reserva. Con eso ya tenemos un compromiso de parte del comprador o de parte del arrendatario. Pasa mucho que hay arrendatarios que después de decir que sí la quieren comprar, nosotros paralizamos todo el proceso de promoción y 1 o 2 semanas después llaman y dicen que no quieren comprar. Nosotros no podemos obligarlos a comprar, y como no podemos obligarlos a comprar, nosotros lo que hacemos es pedirle una reserva y con esto tenemos un nivel de certeza un poco más alto de que ya no va a seguir buscando propiedades y se va a enfocar en comprar o en alquilar la que nosotros le mostramos y por la cual ya tiene una reserva. Por eso es que la reserva es tan importante. Cuando hablamos de venta, normalmente la reserva se puede hacer con el 5% del monto de venta del inmueble, o puede ser incluso un monto menor siempre y cuando el vendedor esté de acuerdo en el monto que va a recibir como reserva. La reserva debe mantenerse en la oficina. ¿Por qué? Porque esto garantiza que si la operación no sigue adelante, nosotros podemos devolver el dinero al cliente comprador o según el acuerdo que hayan firmado vamos a repartir ese dinero que quedó como reserva. Pero siempre vamos a terminar quedando bien nosotros y no se va a generar un conflicto. Les explico. Si se da un dinero como reserva, este dinero se lo queda el cliente vendedor se lo gasta
y luego por un tema del vendedor no se puede concretar la operación, este debería de devolver el dinero, pero ya se lo gastó. Ahora, ¿qué hacemos? Va a empezar un problema porque el cliente comprador va a necesitar su dinero y el cliente vendedor ahora ya no lo tiene. Si nosotros no hacemos ese proceso, sino que el dinero se queda en la oficina, si la culpa es del comprador, nosotros le dejamos el dinero al vendedor o se lo devolvemos dependiendo del acuerdo en el que se haya quedado. Si la culpa es del vendedor, nosotros le vamos a devolver el dinero al comprador, pero digamos nosotros mantenemos el control de que se va a hacer de la forma más adecuada y del acuerdo que se siguió al momento de firmar la reserva de la propiedad. Y con esto básicamente llegamos al final. Luego de la reserva de la propiedad viene el proceso, ya sea de compra-venta, si es que estamos vendiendo una propiedad, o del contrato de arrendamiento, si estamos alquilando una propiedad. Este proceso se los explico en otro video para que sepan bien los pasos, pues es un proceso regularmente largo, va a depender mucho si es una compra en efectivo, si es una compra con crédito hipotecario, si el contrato de arrendamiento es para un local comercial, si es para un local industrial, si es para una vivienda. Hay muchas características de las cuales va a depender y por eso vamos a hablar de esto en un video más adelante donde vamos a especificar todo. Así que hasta acá queda el módulo número 5, proceso de comercialización de propiedades. Recuerden que tenemos una guía para que la puedan leer, que la van a poder descargar desde el portal de la oficina, en la cual se especifican cada uno de estos pasos que se deben hacer para poder vender una propiedad de forma efectiva. Mi nombre es Alejandro Díaz, soy agente inmobiliario y recuerden que estamos para ayudarlos. Si tienen cualquier pregunta o cualquier consulta, nos las pueden hacer llegar y inmediatamente la vamos a resolver. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video, el módulo número 6, en el cual vamos a hablar de los impuestos que se pagan al vender una propiedad y al alquilar una propiedad.